El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Durante 2024, Teletón, en sus 14 institutos, desde Arica hasta Aysén, realizó más de 965.000 atenciones, más de 32.000 pacientes beneficiados, 3.300 de ellos nuevos. Este año estamos a puertas ya del lanzamiento de una nueva campaña, Tu corazón es el corazón de la Teletón, para que entre todos sigamos apoyando la rehabilitación. Conversaremos sobre la innovación en terapias junto al director médico de Teletón, el doctor Bruno Camaggi. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y que podamos conversar de lo que pasa día a día, como tú bien decías, en los 14 centros. Antes que comencemos a hablar específicamente de toda esta tecnología, de la bioingeniería que está siendo utilizada también por Teletón para la rehabilitación, para impulsar también la inclusión de todos sus pacientes, me gustaría que recapituláramos, ¿no? Porque muchas veces conversamos del valor de la Teletón, hablamos mucho de ello en campaña, pero acá son solo algunas cifras las que daba de esta digamos, balance del 2024, pero que implica no solo atenciones y nuevos pacientes, sino también cirugías, entregas de prótesis, etcétera. ¿Qué destacaría usted del último año y del trabajo que hace Teletón? El último año yo te diría que fue un año de mucho trabajo. Efectivamente, en los 14 centros atendieron más de 32.500 pacientes. Todos los años recibimos una cifra de alrededor de 3.200, 3.300 pacientes nuevos, sacando lógicamente los años 2020 y 2021 por tema de la pandemia. Y todos los años tenemos un egreso similar, entre 3.100 a 3.200 pacientes. Pacientes que principalmente son dados de alta porque llegan a una edad tope dentro de las políticas de atención de Teletón o mejoría. Esa edad tope, perdón que lo interrumpa, para ir aclarando algunos datos. ¿Esa edad tope cuál es, doctor? Sí, todo paciente que resida en Chile, sea niño chileno o extranjero, pero con una residencia en el país, que tenga una condición con una discapacidad motora, principalmente de origen neuromusculoesquelético, del sistema nervioso central, de los nervios, de los músculos o de los huesos, y que genere una alteración en el movimiento y una discapacidad, sea por una condición congénita o adquirida en la primera infancia, pueden ingresar y se van a atender gratuitamente en cualquiera de los 14 centros hasta los 20 años. Y si mi discapacidad motora es producto de un accidente, de una lesión traumática, una lesión espinal, un traumatismo encefalocraniano, un ACV, etc., esa edad se prolonga hasta los 25 años de vida. Perfecto, esa es la edad entonces, pero todo este grupo de pacientes pueden recibir estas atenciones que incluyen la rehabilitación misma, las terapias, pero también cirugías, ¿no? Sí, nosotros hacemos, como bien tú lo mencionabas, el año pasado hicimos 1.395 cirugías. Estas cirugías se realizan principalmente en Santiago, si bien no es el único polo quirúrgico que tenemos, también operamos pacientes en Valparaíso, operamos en Talca, operamos en Concepción, en Puerto Montt, y queremos retomar un polo quirúrgico que teníamos en el norte del país, en Antofagasta. De estas 1.300, casi 1.400, 1.395 cirugías, un 75% se hacen en Santiago, tiene que ver con la complejidad de la cirugía, son principalmente ortopédicas, pero una subespecialidad que son neuroortopédicas. Como para explicarlo en simple, claro, no es un niño que no tenga una condición de discapacidad y que pueda tener una fractura, sino que es un niño que, dada su condición de discapacidad y su alteración del tono muscular o su incapacidad de caminar, tiene una alteración en su huesito o en su eje, o una luxación de su cadera o una escoliosis. Y ese grupo de neuroortopedia, de cirugías neuroortopédicas, son más del 70% de las cirugías que hacemos. Y el otro grupo están las cirugías neuroquirúrgicas de la médula espinal, de los nervios periféricos u urológicas. Y ahí son los tres grandes grupos de cirugía. Y además se reciben ayudas técnicas, ¿no? Órtesis, prótesis, eso del orden también estamos hablando de miles de apoyos. Sí, estamos hablando de miles de ayudas, ¿no es cierto? Estos casi 33.000 pacientes, la gran mayoría tienen dificultades para su movilidad
Por lo tanto, más de 5.000 ayudas técnicas, estos son carritos andadores, pero principalmente sillas de ruedas, y 37.000 órtesis y prótesis, pero ahí tenemos en el grupo de lo que fabricamos, pero también de lo que reparamos. En general hay pocos lugares en el país donde se puedan fabricar y reparar órtesis y prótesis, por lo tanto lo que nosotros tenemos son laboratorios propios para poder fabricar estos aditamentos. Perfecto. Doctor, ya podemos ir entrando a todo este mundo de innovación y tal como mencionaba anteriormente, de bioingeniería, que ha comenzado a trabajar muy de la mano de las terapias, de lo que ustedes realizan en los institutos. ¿Cómo se han ido apoyando de la tecnología para ir avanzando e impulsando mejores terapias para la rehabilitación? Bueno, primero desde la mirada así como bien macro de lo que es la rehabilitación va a tener varios cambios y ya los están teniendo, ¿ya? Uno tiene que ver con los diagnósticos. Nosotros, como yo te contaba, cuando yo estudié mi especialidad de rehabilitación hace más de 25 años atrás, había un grupo de condiciones en las cuales no tenías claro el diagnóstico, qué es lo que causaba esa condición. Claro. Actualmente con los estudios genéticos tenemos mucho más certeza de qué es lo que la causa. Y el otro gran cambio que va a venir asociado a eso son las terapias genéticas que permiten modificar ciertas condiciones, principalmente en el grupo de las enfermedades neuromusculares, que se han hecho algunas muy famosas mediáticamente, lamentablemente por el costo de estos tratamientos. Entonces, en ese grupo particularmente, nosotros como Teletón no es un espacio donde tengamos posibilidad de avanzar, pero sí estamos muy pendientes de qué es lo que está pasando, porque son terapias farmacológicas, pero que sobrepasan los varios miles de millones de dólares de tratamiento para cada paciente. Claro, muchas veces la opción de acceder a ese tipo de tratamientos tan costosos va de la mano de los ensayos clínicos, de ese tipo de funcionamiento. Así ¿no? es. Y todavía esto, ¿no es cierto?, está en un mundo con poca profundidad todavía, pero sí es importante tenerlo atento porque probablemente de aquí a 5, 10 años más vamos a tener un grupo de enfermedades neuromusculares cuyo desarrollo y cuya historia natural va a ser distinta. Y el otro gran cambio que se produjo fue a nivel de la tecnología. Y ahí sí, efectivamente, todo lo que es robótica para mejorar la independencia de los pacientes o para el mundo de las terapias, de la rehabilitación, tuvo un impacto brutal, porque lo que tú podías hacer, lo puedes hacer más precozmente, más intensivamente, y puedes subir, por ejemplo, a un paciente a una órtesis robótica y entrenar marcha con una intensidad y una frecuencia que era imposible hacerlo solo con el uso tradicional de las terapias. Claro. Ya conocimos hace unos años este famoso Lokomat, ¿no? Sí. No solo en la campaña, sino en distintos artículos que se realiza a la encomiable labor de la Teletón durante todo el año. Pero hay otras tantas tecnologías que están de apoyo, especialmente para el movimiento, ¿no? La marcha o incluso para movilizar otras partes específicas de la mano, etcétera. Si me pudiera contar qué tipo de tecnologías se han ido incorporando y en la que han sido pioneros muchas veces respecto a otros lugares. Sí. Yo te diría que hemos sido bien pioneros. Cuando uno revisa, nosotros ya probablemente desde antes del 2010, 2008, 2009, fuimos los primeros que tuvimos un Lokomat en los institutos Teletón. Actualmente tenemos 11 de estos equipos que están distribuidos en 10 institutos y tenemos 4 institutos que estamos trabajando para poder dotarlos de esta tecnología. Claro, de hecho en imágenes estamos viendo apoyos de distintas tecnologías que ustedes utilizan, ¿no? Existen dos grandes órtesis robóticas, digamos, para la marcha. El que estamos viendo, bueno, ahora aparece en pantalla un Justo andago. Se cambió. Un andago, que es un dispositivo que permite hacer la transición. El primero que veíamos es el Lokomat, es un sistema con un exoesqueleto, que lo que permite es entrenar las primeras fases de la marcha, con un soporte parcial de peso, donde tú puedes cargar el 100% de tu peso o el 0%, y de manera muy didáctica el robot puede asistirte en un 100% de la marcha o en un 0% de la marcha. Y ahí el fisioterapeuta va programando de modo que en cada sesión el paciente tenga menos soporte del robot para caminar y más descarga de peso de su propio peso. Y cuando el paciente ya llega a una etapa en que logra una marcha independiente, puede salir del Lokomat y pasar al andago, que era lo que veíamos que anda por los pasillos de Teletón. Claro. Y existen también las órtesis robóticas de dispositivo terminal que la estamos probando en Teletón. Ya tuvimos un primer acercamiento con el ARGate, que es de BTL, y ahora vamos a probar un equipo Lexo, que es una tecnología italiana.
Lo otro que hablábamos es todo lo que tiene que ver con rehabilitación de la mano, ¿cierto? Coordinación óculo-manual, pinza fina, coordinación fina, principalmente para lograr la autovalencia, que nuestros pacientes sean autónomos. Y ahí tenemos en los institutos varias soluciones, principalmente las soluciones de Tyro Solution, que hay de distintos tipos, que dan soporte. Existen también los Armeo, Armeo Spring, Armeo Sense. Finalmente, lo que permiten son actividades repetitivas, intensivas y con funcionalidad. ¿Ya? El cerebro aprende y se genera más neuroplasticidad cuando le da sentido a la actividad que está haciendo. Y ahí te puedes también sumar lo que es realidad virtual, principalmente inmersiva, con algunos dispositivos como el óculo, claro, justo el Kinesic u otro, donde puedes entrenar al paciente, ¿no es cierto?, para que haga actividades de la vida diaria. La gracia de esto es que puedes entrenar y el paciente puede tener la experiencia de ocupar una extremidad que la verdad está con un daño motor importante, pero en la medida que el cerebro siente que la está ocupando, ¿no es cierto?, puede aumentar la recuperación y hacerla mucho más rápida. Y también hemos tenido algunas experiencias con óculos para ciertos procedimientos que a veces son traumáticos para los niños, como infiltraciones con toxina botulínica, la cual es dolorosa en algunos casos, pero el paciente bajo una realidad virtual inmersiva tolera mucho mejor un procedimiento y no genera una aversión para las próximas sesiones. ¿Para qué? Voy a hacer el punto ahí, doctor, para que nos pueda explicar en más detalle para qué se utiliza el comúnmente conocido Botox, ¿sí? Que no sea para las terapias, que no sea para lo estético. Que no sea para lo estético. No, la toxina botulínica, ¿no es cierto?, es una neurotoxina derivada de una bacteria que se llama Clostridium difficile y se utiliza médicamente hace muchos años. Sí. Tiene muchos años de experiencia. Lo que hace es actuar a nivel de placa, donde el músculo se une con el nervio, ¿ya? Eso se llama placa neuromuscular. Viene por el nervio una corriente, ¿ya? Pero esta corriente no pasa al músculo, sino que lo que hace en el terminal nervioso es liberar una sustancia que es un neurotransmisor, que se llama acetilcolina. La acetilcolina ingresa al músculo y le da la orden de que se contraiga. Y lo que hace la toxina botulínica es inhibir esa liberación de acetilcolina. ¿Cuánto y cómo? Bueno, depende del músculo que tú infiltres y depende de la dosis que coloques. Entonces, en nuestros pacientes, un porcentaje muy importante, el 70-75% de los pacientes con parálisis cerebral y con otras alteraciones, como esto que hablábamos de lesiones medulares y otras, tienen un trastorno del tono, que se llama espasticidad. Esa espasticidad, al menos en Teletón, estamos hablando de un grupo de 11.000, 12.000 pacientes, un grupo muy grande. La espasticidad hace que tu músculo no se contraiga de la manera que debiera y tú pierdes el control motor, pierdes la capacidad de poder hacer estos intervalos entre contracción y relajación que son necesarios para que un movimiento sea fluido, ¿ya? Y lo que pasa normalmente es que predomina el tono flexor. Entonces yo tengo un pulgar, ¿no es cierto?, un puño cerrado, con un pulgar incluido, con una muñeca doblada, con un bracito flectado. Y lo que hace el médico es determinar qué músculos están muy hipertónicos, están con mucha plasticidad, determina lógicamente un programa de infiltraciones, ojalá bajo ecografía vas identificando esos músculos y va colocando una cantidad de Botox cada 4 o 6 meses para el paciente y posteriormente el paciente ingresa a un proceso de rehabilitación. Súper. Doctor, vamos a seguir conversando de no solo la innovación, sino de el trabajo que realizan en todos los institutos Teletón a lo largo del país. Pero antes vamos a una breve pausa y comentarles que si usted se ha preguntado qué le permite observar los detalles, la mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Seguimos conversando de rehabilitación, especialmente de innovación en rehabilitación, junto al director médico de Teletón, Bruno Camaggi. Doctor, estábamos hablando de cómo funciona, ¿no? El Botox, que nunca me sale bien el nombre real. Usted lo puede decir. Toxina botulínica.
Tal cual, para el tratamiento y las terapias para pacientes de Teletón, pero también me gustaría que nos comentaran los proyectos de innovación impulsados por trabajadores de Teletón. ¿En qué consiste esto? A ver, lo que pasa es que nosotros hace varios años quisimos empezar en el tema de la innovación. Y primero lo hicimos con muchas ganas y con poca estructura, hasta que recibimos un apoyo pro bono, gratuito, de una consultora que se llama Inspiral, hace algunos años atrás, que nos ordenaron un poquito y dijeron, mira, estas ganas que tú tienes de hacer cosas, lo tienes que traducir en un governance, en un gobierno de innovación y en procesos de cómo vas a tomar la innovación. Y lo primero que hicimos fue hacer un FATE, me acuerdo, una campaña interna, que fue así como el fomenta tu idea de emprendimiento. Y que tenía dos grandes cosas. Primero, traernos un problema, e idealmente traer la solución, pero también podía ser solo problemas y tener un banco de problemas. No es algo malo, es bueno tener un banco de problemas, ¿no es cierto? Y dentro de estas Cuando se están pensando la solución. Así es. Y dentro de estas soluciones aparecieron algunas iniciativas que la verdad que algunas quedaron en iniciativa, pero hay varias que empezaron a ver la luz con algunos recursos, con muchas ganas de quienes las empujaron, digamos, y de quienes fueron sus sponsors dentro de Teletón. Porque además remarcar que estas iniciativas nacían de los trabajadores del instituto. De los trabajadores del instituto. De los institutos. Y eso es súper valioso porque finalmente los gobiernos clínicos o los gobiernos corporativos que tienen mejores resultados son los de liderazgo compartido. Cuando los que están en la primera línea de atención, quienes están viendo a los pacientes, son capaces de subir ideas valiosas. Claro. Porque a veces quienes estamos en el mundo corporativo no siempre tienes esa temperatura fina de lo que pasa en el día a día, ¿ya? Y ahí fue que aparecieron, mira, tengo en la memoria al menos 3 iniciativas. El DER, el dispositivo de entrenamiento respiratorio, Dalia, que es un dispositivo para la autoalimentación, y el ciclo PITS, que también ha sido, pero con un impacto muy relevante. El ciclo PIT nace también de un trabajo colaborativo con una organización americana que se llama American Wheelchair Mission, que lo que hacen son donaciones de silla de ruedas. Pero nosotros quisimos ir más allá y decir, ok, ¿qué pasa si tenemos una especie de pits, así como cuando los autos de carrera pasan a pits? Cada vez que un paciente venga a Teletón, su silla de ruedas pasa por un proceso de mantención y de arreglo. Y lo que estamos viendo es que estamos alargando la vida útil. Por lo tanto, antes que teníamos que entregar 5.000 sillas de ruedas al año con un gasto de dinero muy importante para la institución, ya esa vida útil de 2 años está pasando a 3. O sea, teniendo un mantenimiento pertinente, se mejora la utilidad de todas maneras, porque aparte puedes evitar eventos adversos, puedes cambiar correas, amarras, sujeciones, antes de que se venzan los velcros y que un niño pueda tener una caída. Puedes aparte revisar si ciertos cojines o dispositivos para posicionar las caderas o la columna están cumpliendo con su función, y aparte puedes hacer esta mantención preventiva, aumentando la vida útil de, en este caso, de una silla de ruedas. Ya lo tenemos prácticamente en todos los institutos y con la ayuda de los voluntarios, del voluntariado, que es un apoyo gigante que tenemos en Teletón, el voluntariado, nos están ayudando a que esta estrategia finalmente ya la tenemos al alcance nacional. Hagamos un paréntesis, doctor, antes de que continúe con la otra iniciativa, porque ya que lo mencionó, a veces a uno le surgen las ganas, ¿no? ¿Qué hacer si quiero ser voluntario Teletón? Pues si quieres ser, mira, Teletón a cualquier mayor de edad, mayor de 18 años, jóvenes de espíritu, tenemos voluntarias de 90 y algo, aprovecho de mandarle un saludo, yo viví muchos años en Antofagasta y tengo mucho cariño por el voluntariado de esa ciudad. Esa zona. Abrimos 2 procesos durante el año, se hacen 2 grandes convocatorias al voluntariado, son procesos abiertos, generalmente los difundimos por redes sociales, se abren a través de la página web y ahí tú puedes postular. Solo ser mayor de edad, ir a una entrevista y comprometerse con cierta cantidad de horas a la semana, claro, que normalmente son 3 o hasta 4 horas a la semana, en programas que ojalá no te choquen con tu universidad o con tus compromisos de estudiante o laborales. No queremos que la gente falte a la universidad ni a su trabajo, sino que puedan compatibilizar esto con el voluntariado. Y hay distintas líneas de voluntariado, hay apoyos educativos, hay apoyos en accesibilidad, hay apoyos en ocio y tiempo libre, hay acompañamientos para cuidar a las cuidadoras, principalmente mujeres que son las que cuidan. Entonces tú te puedes anotar en alguna de las líneas del voluntariado y comprometerte con una cantidad de horitas de lunes a viernes o también algunos programas que funcionan
los días sábados. Ese O sea, es el único estar requisito. atento a las redes sociales Así es. entonces de Teletón De hecho, para poder este año, advertir eso. lamentablemente, recibimos, o sea, esto es un happy problem, recibimos muchos voluntarios. Lamentablemente tuvimos que a muchos voluntarios decirle, o gente que quería pertenecer, le tuvimos que decir que no, porque excedía, la verdad, la capacidad que tenemos en los centros. Pero ojalá que no se hayan frustrado y que el próximo año puedan postular nuevamente con nosotros. Un problema feliz. Así es. Que se repita entonces este año también. Doctor, seguimos entonces. ¿Qué otras de estas iniciativas de innovación a partir de los trabajadores se han ido implementando? Apareció en el Instituto Valparaíso con un kinesiólogo que trabaja con pacientes y que él trabaja con un grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares, principalmente pacientes con distrofias musculares, sea de Duchenne, de Becker u otras distrofias. Estos pacientes empiezan a desarrollar un compromiso respiratorio muy importante y en algún momento, si uno no se adelanta a esa condición, puede terminar siendo finalmente lo que les causa una neumonía aspirativa, una bronconeumonía, Claro. o lo que deteriora seriamente su calidad de vida. Entonces, empezar a trabajar los temas de inspiración, de capacidad vital, de tu reserva pulmonar, se hace fundamental. Pero es fome. Es muy fome cuando estás hablando de un niño. Entonces, lo que Muy dice es que- reiterativo. Sí, pues, y poco atractivo finalmente en estas típicas cosas que no sé si han visto donde hay unas pelotitas, que uno tiene que inspirar o soplar y levantar las pelotitas y mantenerlas arriba, que típico que a uno le pasan en las clínicas cuando está operado, pero es poco atractivo para nuestra población infanto-juvenil. Y así fue que un kine dijo, oye, ¿qué pasa si esto lo gamificamos y lo transformamos en que lo mismo que está haciendo el paciente sea a través de una app, de un celular, y sea un juego, ¿no es cierto?, donde en la medida que hace correctamente el entrenamiento respiratorio va pasando etapas en un juego. Y eso es el DER, este dispositivo de entrenamiento respiratorio, que ya estamos desarrollando, ya está en una fase de pilotaje, y por qué no se puede transformar en una herramienta que el día de mañana no esté solo en los centros Teletón, sino que esté, ojalá, en todos los hospitales o clínicas que así lo requieran. En otros lugares, entonces, y una iniciativa que nace justamente desde los trabajadores de Teletón. Sí, y el último, Dalia, es un dispositivo porque tenemos muchos pacientes con amputaciones congénitas o con malformaciones de extremidades, como por ejemplo la artrogliposis múltiple congénita, en donde los pacientes no son capaces de alimentarse solitos. Claro, cuando estás hablando de un lactante es entendible, pero ya cuando tienes un joven, un niño de 7, 8, un joven de 14, válidamente quiere comer solo y no que su mamá o que alguien le esté dando. Y por lo tanto, este dispositivo Dalia lo que hace es permitir la autovalencia a través de un joystick o de una manera muy simple. El paciente puede hacer finalmente autoalimentarse en un plato que va girando de una manera inteligente, de modo que va recogiendo con una cuchara todo lo que va quedando de alimento y él puede comer solito. Lo estamos piloteando también porque ya funciona, tenemos claro que funciona. Lo que necesitamos ahora es escalarlo y tener un fabricante que lo haga barato. Porque a la medida que sea barato, lo vamos a poder llevar a miles de hogares en los pacientes. Tal cual, doctor. No sé, no me quedó tan claro si es que alcanzamos a ir a alguna de las preguntas. Ahí apareció. ¿Cómo ha ingresado la inteligencia artificial en el desarrollo de terapias y aplicación directa con pacientes? Interesante la pregunta. Súper interesante. Mira, ha ingresado y tenemos nosotros, ustedes probablemente pueden conocer, nosotros tenemos un equipo de innovación y hace mucho y hace años que se sumó a este equipo de innovación la doctora Daniela García, que fue muy famosa, la Dani, ¿se acuerdan? Porque fue... La recordamos, yo creo. ¿No es cierto? Todos, fue sí. a un evento Teletón y fue que nos ayudó, pero ella... Ha inspirado a muchas personas. O sea, y hemos leído su libro y nos ha inspirado a todos. Pero la Dani es una tremenda fisiatra, tuvo la oportunidad en Harvard de hacer un estudio de posgrado de innovación y hemos estado trabajando en la inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos aprendido principalmente es que nos ayuda a tomar decisiones basadas en data. Pero sirve cuando tienes data que es veraz, que es oportuna, y entrenas a la inteligencia artificial. O sea, le dices, mira, sácame conclusiones y ayúdame con este informe o ayúdame a tomar estas decisiones, pero no en base a todo lo que lees, sino que quiero que lo hagas en base a estos trabajos. Entonces, en la medida que tú vas nutriendo la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, de dónde quieres que saque la info, después les puedes hacer buenas preguntas. Y lo que estamos haciendo ahora es poder apoyar nuestro proceso de guías clínicas, ¿no es cierto?, de rutas clínicas, de decisiones clínicas, de algoritmos, a través de inteligencia artificial.
De modo de que si un niño llega con una parálisis braquial obstétrica en Arica, en Coyhaique o en donde sea, el médico sepa finalmente, mira, esto es lo que tengo que hacer los primeros meses de vida, estas terapias son las que sirven, estas no me aportan, y así tengo que seguir. Eso es una ruta clínica, un protocolo de atención. Da mayor seguridad, da más eficiencia porque utilizas los recursos escasos en lo que sabes que sirve y genera mayor impacto porque finalmente son intervenciones que están probadas que sirven. Entonces, un gran mundo es, estamos construyendo guías clínicas o estamos al menos iniciando ese camino con uso de inteligencia artificial. Buenísimo, doctor. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a partir de redes sociales. Tuve la posibilidad de visitar Teletón y me sorprendió el uso de videojuegos para rehabilitación. ¿Es aún una iniciativa que se use en nuevos juegos o consolas? De todas maneras, es lo que conversábamos. Cuando uno habla de robótica y de tecnología en adultos y niños, hay un tema que es súper distinto y que marca la diferencia, que es la motivación y la adherencia. Porque en un paciente adulto con una CB, efectivamente tú le puedes dar una tarea y le puedes decir tienes que repetir esta tarea tantas veces al día. En el niño, la manera que eso ocurre, la manera que generan la motivación y la adherencia es gamificando la terapia, o sea, convirtiéndola en un juego, sea en una plataforma que viene creada para eso o un dispositivo que se añade a un set de rehabilitación para poder gamificarlo y que sea mucho más atractivo. Así que es una estrategia súper usada y de las más útiles cuando uno trabaja con población infanto-juvenil. Nos quedan más preguntas, pero creo que nos alcanza solo para una más, doctor, el tiempo. Se nos pasó volando. Óscar Alarcón pregunta, ¿de qué forma se hacen presentes las innovaciones que incorpore Teletón también en regiones? Bueno, como hablábamos, ¿no es cierto? Una vez al año hacemos este FATE, este fomento de la innovación, del espíritu innovador en Teletón, ¿no es cierto? Pero también tenemos un comité de innovación que está liderado por un terapeuta ocupacional, don Rodrigo Cubillo, junto a la doctora Daniela García. Y este comité de innovación le pueden hacer llegar propuestas a través de la página www.teletón.cl. El comité de innovación las mete en una matriz y ven si finalmente esta iniciativa tiene ciertas características que se hacen interesantes para Teletón y por lo tanto nos aportan en materia de innovación, de sostenibilidad, de mejorar las terapias, todas las anteriores. Pero también las terapias de las que hablábamos, los exoesqueletos, etcétera, están repartidos en distintos institutos. Ah, pero de todas maneras. Ahora, como conversábamos, lógicamente hay algunas tecnologías que tenemos que colocarlas en todos los institutos. O sea, todos los institutos deben tener una órtesis robótica para la marcha, sea Locomat u otra. Todos los institutos deben tener un dispositivo o un set de entrenamiento de extremidad superior, sea un Tyro Solution o el set de Tyro Solution o un ARTouch u otro, o Armeo, para no dejar a ninguna empresa afuera. Ahora, esto también se va avanzando en la medida que los recursos lo permiten. Por lo tanto, es cierto, tenemos algunos institutos, particularmente en Calama, en Coyhaique, en Copiapó, que vamos un poquito atrás. Lo que estamos haciendo ahí es trabajar con los gobiernos regionales en algunos fondos de desarrollo regional que nos permiten presentar proyectos de equipamiento y poder dotarlos de estos equipamientos que son bastante caros. Tal cual. Y muy importante, después de hablar de todas estas innovaciones de terapia, etcétera, todo esto es posible gracias a la ayuda de todos. Así que motivarse también, ya va a partir la campaña 2025, ya estamos siempre motivando la campaña, pero ya va a ser el lanzamiento, no me quiero adelantar, pero sí estar atentos a todo lo que hace Teletón gracias al apoyo de todos los chilenos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Invitarlo a usted también y a ustedes en sus casas que revisen 24horas.cl, también hay más información, por ejemplo, los avances que tendrá el nuevo Centro Teletón de Rancagua. Así que está prácticamente entregado y si Dios quiere, para que no me maten los rancagüinos, tierra de mi esposa, si Dios quiere, de aquí a fin de año estamos ya atendiendo pacientes en ese instituto. Para eso estamos trabajando. Así que ahí también pueden encontrar más detalles de cómo será este nuevo Centro Teletón en Rancagua. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por acompañarnos. Y a ustedes también muchas gracias por su sintonía junto a nosotros en El Especialista Responde. Ahora sigan en compañía de Canal 24 Horas. Chao. El Especialista Responde.